Se arrodillaron ante él. 200 guerreros con atuendos de guerra, inclinándose ante un niño de 9 años cuya ropa no era más que harapos. El niño permaneció inmóvil, con la tierra aún bajo las uñas, contemplando rostros que deberían haberle quitado la vida. Pero en lugar de cuchillos para arrancarle la cabellera, le ofrecieron plumas. En lugar de gritos de guerra, susurraron palabras de honor. El niño que había sido pateado por todos los colonos del territorio ahora era tratado como un jefe por sus enemigos jurados. Cómo un huérfano desechado se convierte de la noche a la mañana en la persona más respetada de un campamento hostil. 3 días antes, el mismo niño había estado escarbando en la basura detrás de la tienda de Miller, buscando restos que no le hicieran daño. Ezequiel Mars había aprendido a moverse como una sombra por el asentamiento, esquivando las botas y las maldiciones que lo seguían a todas partes. Con 9 años y ya invisible para todos los que importaban, los colonos lo veían como una molestia, un recordatorio del brote de cólera que se llevó a sus padres y lo dejó solo con un nombre grabado en una cruz de madera. Sintió un calambre en el estómago al encontrar una manzana medio mohosa, quitándole las partes más feas antes de morderla con cuidado. El sabor era amargo, pero el hambre lo hacía todo comestible. A través del escaparate trasero de la tienda, vio a las familias comprando provisiones, a los niños aferrados a las faldas de sus madres mientras los padres hablaban de las cosechas y el clima. Cosas normales. Cosas seguras. Cosas que pertenecían a quienes tenían un lugar donde dormir por la noche. Aléjate de ahí, pequeña rata. La voz de Miller resonó como un látigo desde la puerta. El rostro del tendero estaba rojo de asco, como si la presencia de Ezequiel pudiera contaminar su mercancía. Si te pillo robando otra vez, haré que te azoten en la plaza del pueblo. Ezequiel retrocedió a gatas, agarrando el corazón de la manzana. No había robado nada, pero las explicaciones nunca importaban. La verdad era un lujo para quienes tenían a alguien que les creyera. Se agachó tras una pila de barriles vacíos, esperando a que la atención de Miller se desviara a otra parte. Esto era supervivencia, paciencia, silencio y mantenerse lo suficientemente pequeño como para que la mayoría de la gente olvidara su existencia. El límite del bosque lo llamaba, prometiéndole la paz que solo se logra con la soledad. Ezequiel prefería el bosque de todos modos. Los árboles no juzgaban. Los animales no pateaban. Y a veces, si era cuidadoso y silencioso, podía fingir que era un explorador en lugar de un huérfano, cartografiando territorios en lugar de rebuscando restos. Se deslizó entre los pinos, siguiendo un sendero que se adentraba en la naturaleza. Los sonidos del asentamiento se desvanecieron tras él, reemplazados por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Allí podía respirar sin mirar atrás. Allí podía imaginar que sus padres lo esperaban en algún lugar, listos para abrazarlo y recordarle el amor. Pero el bosque guardaba secretos más oscuros que su soledad. Y hoy, uno de esos secretos cambiaría todo lo que creía saber sobre enemigos y amigos. Un gemido resonó desde algún lugar. Bajo y doloroso, definitivamente humano. Ezequiel se quedó paralizado, con todo su instinto de supervivencia gritándole que corriera. El sonido se escuchó de nuevo, más débil esta vez, como el aire que se escapa de un pulmón perforado. Cada pensamiento racional le decía a Ezequiel que se diera la vuelta y fingiera no haber oído nada. Los huérfanos inteligentes vivían más tiempo ocupándose de sus propios asuntos. Pero la curiosidad siempre había sido su debilidad. El mismo rasgo que lo había llevado a ser atrapado robando manzanas y le había ganado más palizas de las que podía contar. Avanzó sigilosamente, colocando cada pie con cuidado para evitar romper ramas. A través de un hueco en la maleza, vio algo que le heló la sangre. Un hombre yacía desplomado contra un tronco caído, su piel oscura manchada con vetas rojas y negras que parecían marcas de guerra. Pero fue la sangre lo que captó la atención de Ezequiel. Sangre real, no pintura, manando de una herida profunda en el hombro del hombre y otra en sus costillas. Un guerrero nativo. Aquí. Solo. Y muriendo.
Todas las historias que Ezequiel había escuchado sobre las tribus volvieron a su mente. Asesinos salvajes que arrancaban la cabellera a los niños. Invasores despiadados que quemaban asentamientos y tomaban cautivos. La razón por la que los colonos nunca viajaban solos y siempre llevaban sus rifles cargados. Este hombre debería haber sido el monstruo de esas pesadillas. Pero allí tendido, inconsciente y destrozado, parecía alguien que necesitaba ayuda. El pecho del guerrero subía y bajaba con respiraciones superficiales y trabajosas. Su rostro estaba demacrado por el dolor incluso en la inconsciencia. Y su piel tenía la palidez grisácea de quien ha perdido demasiada sangre. Sin tratamiento, moriría antes del atardecer. Ezequiel había visto suficiente muerte como para saber que se acercaba. Debía correr. Debía correr de vuelta al pueblo y decirle a Miller o al sheriff Hawkins que había un nativo herido en el bosque. Probablemente le darían unas monedas por la información. Tal vez incluso lo considerarían útil por una vez. Los habitantes del pueblo formarían una partida de caza, terminarían lo que otro había empezado, y Ezequiel finalmente sería el héroe que ayudó a mantener el asentamiento a salvo. Pero el guerrero se movió ligeramente. Un suave gemido escapó de sus labios. Y Ezequiel vio algo que lo detuvo en seco. Alrededor del cuello del hombre colgaba una pequeña bolsa de cuero, y de ella pendía un caballo de madera tallada. Simple, infantil. El tipo de juguete que un padre haría para su hijo. El tipo de regalo que hablaba de amor. No de salvajismo. El caballo tallado se balanceaba suavemente con cada respiración entrecortada. Y de repente, el monstruo de las historias se convirtió en un simple hombre. Un hombre que podría tener hijos propios. Un hombre al que alguien extrañaría si no regresaba a casa. Las manos de Ezequiel temblaron al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Todo su instinto de supervivencia gritaba contra ello. Todas las lecciones que había aprendido sobre mantenerse invisible y a salvo rugían en protesta. Pero por primera vez en su corta y brutal vida, algo más fuerte que el miedo impulsaba sus decisiones. Algo que se sentía sospechosamente parecido a la compasión. El guerrero necesitaba agua. Vendas. Refugio. Necesitaba que alguien se preocupara por él, viviera o muriera. Y allí, de pie en las crecientes sombras, Ezequiel tomó una decisión que resonaría en sus vidas para siempre. El agua primero. El arroyo corría claro a unos 50 metros al norte, y Ezequiel no tenía nada para llevarlo excepto sus manos ahuecadas. Hizo 4 viajes, dejando caer gotas preciosas entre los labios agrietados del guerrero, observando cómo la garganta del hombre se esforzaba por tragar. Cada viaje era como caminar sobre fuego, sabiendo que ser descubierto significaba una muerte segura. Los ojos del guerrero se abrieron de golpe durante el 4.º viaje, oscuros y desenfocados por el dolor y la fiebre. Por un instante aterrador, se miraron fijamente a través de un abismo de odio tallado por generaciones de derramamiento de sangre. Ezequiel esperó a que el hombre gritara, a que pidiera ayuda, a que revelara su presencia a cualquier otro guerrero que pudiera estar buscando cerca. En cambio, el hombre susurró algo en su lengua materna, palabras suaves e inquisitivas. Su mirada se fijó en el rostro de Ezequiel, como si catalogara cada detalle del chico pálido y sucio que debería haber sido su enemigo. Entonces sus ojos volvieron a cerrarse y su respiración se profundizó ligeramente. No estaba muerto. Solo descansaba, confiando, imposiblemente, en que el niño arrodillado a su lado no le haría daño. Ezequiel arrancó tiras de su única camisa. La tela, fina y remendada, pero lo suficientemente limpia como para servir de vendaje. La herida del hombro era profunda, causada por una bala de rifle que la había atravesado limpiamente. La herida del pecho era menos profunda, pero más larga, probablemente de un cuchillo. Alguien se había esforzado mucho por matar a este hombre, y casi lo había conseguido. Trabajando por tacto e instinto, Ezequiel presionó la tela contra la mayor parte de la hemorragia. El guerrero se tensó, pero no gritó. Apretó la mandíbula con fuerza por el dolor. Su mano se movió ligeramente,
rozando la muñeca de Ezequiel con los dedos, y el chico comprendió que no era un accidente. Era un reconocimiento. La forma de un guerrero de agradecer a quien debería haber sido su verdugo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el bosque de tonos ámbar y dorado, Ezequiel se enfrentó a un nuevo problema. El guerrero no podía moverse, pero tampoco podía quedarse allí. El arroyo estaba demasiado cerca del sendero principal, y los cazadores utilizaban esa zona con regularidad. Por la mañana, alguien los encontraría a ambos. Había una cueva aproximadamente 400 metros más adentro del bosque, poco más que una depresión en las rocas, pero suficiente para proporcionar refugio y escondite. Llevar al guerrero allí implicaría soportar la mayor parte de su peso, una tarea que parecía imposible dada la pequeña complexión de Ezequiel. Pero imposible nunca lo había detenido antes. Imposible era solo otra palabra para la vida que le había tocado al nacer. Logró enderezarlo, dejando que el hombre más grande se apoyara pesadamente en su hombro. Cada paso era una agonía. Ambos respiraban con dificultad. El rostro del guerrero estaba gris por el esfuerzo y el dolor. La sangre se filtraba a través de las vendas improvisadas, dejando un rastro tenue que Ezequiel tendría que cubrir más tarde. Se movían como sombras en la creciente oscuridad, dos marginados ayudándose mutuamente a sobrevivir un día más. La cueva olía a hojas viejas y almizcle animal, pero estaba seca y oculta a la vista. Ezequiel acomodó al guerrero contra la pared del fondo, colocando ramas de pino para hacer una cama rudimentaria. Los ojos del hombre se abrieron de nuevo, y esta vez eran más claros, más conscientes. Volvió a hablar en su propio idioma. Las palabras tenían un peso que trascendió la barrera que los separaba. Entonces, sorprendiéndolos a ambos, cambió a un inglés mal hablado. ¿Por qué ayudas a Oso Silencioso? La pregunta flotaba en el aire como humo, exigiendo una respuesta que Ezequiel no estaba seguro de poder dar. La pregunta resonó en la oscuridad de la cueva, y Ezequiel se encontró mirando a unos ojos que habían visto más batallas que el amaneceres. ¿Por qué había ayudado? La respuesta honesta era que no lo sabía. En un mundo que solo le había mostrado crueldad, algo en el guerrero herido había llamado a una parte de sí mismo que creía muerta. No lo sé, susurró Ezequiel finalmente, su voz apenas audible por encima del viento exterior. Quizás porque nadie me ayudó nunca. Oso Silencioso lo estudió un largo instante, y algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez. Un alma abandonada viéndose reflejada en otra. La mano del guerrero se movió hacia el caballo tallado que llevaba alrededor del cuello, sus dedos recorriendo la madera desgastada con evidente afecto. «Hijo mío, haz esto», dijo Oso Silencioso, con un inglés lento pero pausado. Antes de que la enfermedad se lo llevara, antes de que los soldados quemaran mi aldea, su voz transmitía un dolor más profundo que sus heridas físicas, de esas que nunca sanaban del todo. Me recuerdas a él. Pequeño, valiente, solo. Las palabras impactaron a Ezequiel como un golpe físico. Aquí estaba un hombre que lo había perdido todo, igual que él. La diferencia era que la gente de Oso Silencioso lloraría a sus muertos, recordaría sus nombres, honraría su memoria. Los padres de Ezequiel habían sido enterrados en tumbas sin nombre, olvidados por todos excepto por su hijo. Durante los 2 días siguientes, desarrollaron una rutina inusual. Ezequiel se escabullía del asentamiento cada mañana, trayendo la comida que podía robar o buscar. Oso Silencioso recuperó las fuerzas poco a poco, aunque seguía débil y las heridas estaban lejos de sanar. Se comunicaban en una mezcla de inglés mal hablado y gestos sencillos, compartiendo historias que trascendían las barreras del idioma. Oso Silencioso le habló de su tribu, de las antiguas costumbres que desaparecían a medida que los colonos reclamaban más tierras cada año. Habló de su esposa, asesinada en la misma incursión que se llevó a su hijo, y de su padre, Lobo de Hierro, quien guió a su pueblo con la sabiduría ganada a través de décadas de pérdida. Ezequiel compartió sus propios fragmentos de memoria,
los pocos buenos momentos que podía recordar antes de que la enfermedad y la muerte le robaran la infancia. A la tercera mañana, todo cambió. Ezequiel llegó a la cueva y encontró a Oso Silencioso sentado erguido, alerta de una manera que hizo que la piel del niño se erizara de miedo repentino. El guerrero se llevó un dedo a los labios y señaló hacia la entrada de la cueva. Pasos. Múltiples. Moviéndose con cuidado a través de la maleza afuera. Mis hermanos. Oso Silencioso susurró. Su voz transmitía alivio y preocupación. Me buscan, pero no entienden por qué el niño blanco ayudó a los suyos. Piensan en una trampa. Un truco. La sangre de Ezequiel se convirtió en agua helada en sus venas. Si los otros guerreros lo encontraban aquí, asumirían lo peor. Un niño blanco con su líder herido. En lo profundo del bosque donde ningún niño inocente tenía nada que hacer. Verían traición donde había habido misericordia. Traición donde antes había compasión. Los pasos se acercaban, y Ezequiel podía oír voces bajas hablando en el idioma tribal. La mandíbula de Oso Silencioso se tensó mientras escuchaba, comprendiendo palabras que sonaban como truenos para el niño. Dicen que los soldados que me ataquen podrían seguirme. Dicen que cualquier blanco que encuentren debe morir para proteger a la tribu. Oso Silencioso cruzó la mirada con Ezequiel. Y el niño vio su propia muerte reflejada allí. No puedo detenerlos si te encuentran. Mi palabra no es lo suficientemente fuerte contra su miedo. Las voces estaban casi en la entrada de la cueva ahora. Y Ezequiel comprendió que los próximos segundos determinarían si su acto de bondad se convertía en su error final. El primer guerrero apareció en la entrada de la cueva como una sombra que cobraba forma. Su rostro pintado con rayas negras hacía que sus ojos parecieran agujeros en su cráneo. Detrás de él venían otros dos, todos armados con rifles tomados de soldados caídos. Sus expresiones cambiaron del alivio al encontrar a Oso Silencioso con vida, a la sospecha mortal cuando vieron a Ezequiel pegado a la pared de la cueva. Las palabras fluían entre ellos en su lengua materna, agudas y furiosas. Ezequiel no entendía el idioma, pero sí el tono. Acusación. Traición. Sentencias de muerte pronunciadas en sílabas que sonaban como huesos rotos. Uno de los guerreros alzó su rifle, con el cañón apuntando directamente al pecho de Ezequiel. Oso Silencioso se puso de pie con dificultad, colocándose entre el chico y las armas. Su voz cortó sus argumentos como una espada, autoritaria y feroz a pesar de su estado de debilidad. Habló rápidamente, señalando a Ezequiel y luego a sus propias heridas vendadas. Los guerreros escucharon, pero no bajaron los rifles. Dije, les digo que me salvaste la vida, le dijo Oso Silencioso a Ezequiel sin darse la vuelta. Pero dicen que no se puede confiar en el chico blanco. Dicen que esperas a que vengan los soldados. Dicen que es mejor matarte ahora que dejar que traigas la muerte a nuestro pueblo. El guerrero que encabezaba la conversación volvió a hablar, con palabras duras y definitivas. Los hombros de Oso Silencioso se hundieron ligeramente, y Ezequiel supo el veredicto antes de que se lo tradujeran. Dicen que mi juicio está débil por la pérdida de sangre. Dicen que no puedo ver con claridad, porque el dolor me hace querer creer que existe el bien en nuestros enemigos. La voz de Oso Silencioso tenía el peso de un hombre que ve morir su última esperanza. Me llevarán a casa y dejarán tu cuerpo para los lobos. Pero entonces Oso Silencioso hizo algo que los sorprendió a todos. Extendió la mano y levantó el caballo tallado de su cuello, ofreciéndolo hacia los guerreros. Los sencillos juguetes de madera parecían brillar en la tenue luz de la cueva, y verlos detuvo sus discusiones en seco. Incluso Ezequiel pudo sentir el poder en ese momento. El peso sagrado del recuerdo de un padre. Oso Silencioso habló de nuevo, su voz ahora más baja pero de alguna manera más autoritaria. Sostuvo el caballo tallado contra su pecho, luego señaló a Ezequiel. Las palabras que siguieron fueron claramente una especie de juramento o promesa, porque las expresiones del guerrero comenzaron a cambiar de la ira a la incertidumbre. Les digo que el espíritu de este niño es como el espíritu de mi hijo,
explicó Oso Silencioso. Les digo que las mismas manos que hicieron este caballo habrían ayudado a un enemigo herido. Porque la bondad no conoce tribu. Miró directamente al guerrero que iba en cabeza. Les digo que si matan a este niño, matan la memoria de mi hijo 2 veces. Los guerreros intercambiaron miradas, su determinación empezando a flaquear. El guerrero que iba en cabeza bajó ligeramente el rifle, aunque no lo guardó del todo. Pronunció una sola palabra que sonó como una pregunta. Pide pruebas, dijo Oso Silencioso. ¿Quieres saber qué has hecho que demuestre que tu corazón es sincero? En nuestra tribu, las acciones hablan más que las palabras o las promesas. La mente de Ezequiel corría. ¿Qué prueba podía ofrecer? Solo era un huérfano que había hecho lo que cualquiera con conciencia debería haber hecho. Pero entonces se dio cuenta de que ese era exactamente el punto. En un mundo donde el odio había reemplazado a la humanidad, la simple bondad se había convertido en el tesoro más raro. Diles que te di agua cuando tuve sed, dijo Ezequiel en voz baja. Diles que te di mi camisa cuando tuve frío. Diles que arriesgué mi vida por alguien a quien me enseñaron a temer, porque era lo correcto, tradujo Oso Silencioso. Y algo cambió en la atmósfera de la cueva. Los guerreros comenzaron a bajar sus armas, aunque la sospecha aún nublaba sus rasgos. El guerrero líder dio un paso adelante y habló directamente a Oso Silencioso, su tono ya no amenazante, sino profundamente curioso. «Quiere llevarte con nuestro padre», dijo Oso Silencioso. Y Ezequiel pudo oír el asombro en su voz. Lobo de Hierro murmuró. «Debe juzgar su corazón por sí mismo». El viaje al campamento tribal tomó la mayor parte del día, serpenteando por senderos forestales que parecían existir solo para aquellos que sabían cómo verlos. Ezequiel caminó entre 2 de los guerreros mientras Oso Silencioso cabalgaba en una camilla improvisada de ramas y piel de animal. El ritmo era constante, pero no apresurado, lo que le dio tiempo al niño para notar cuán diferentes se movían estos hombres por el desierto en comparación con los colonos que conocía. No dejaron rastro de su paso, pisando rocas en lugar de tierra blanda, evitando ramas rotas y maleza perturbada. Todo en sus movimientos hablaba de generaciones de conocimiento transmitido de padres a hijos, habilidades que marcaban la diferencia entre la supervivencia y la muerte en un mundo hostil. Ezequiel se encontró intentando imitar sus pasos, ganándose algunos gestos de aprobación del guerrero a su lado. Mientras viajaban, Oso Silencioso hablaba en voz baja con sus compañeros, explicándoles con claridad lo que había sucedido en los últimos 3 días. Las expresiones del guerrero pasaron gradualmente de la sospecha a algo que podría haber sido curiosidad. Uno de ellos, un hombre más joven con una cicatriz en la mejilla, incluso le ofreció a Ezequiel agua de su cantimplora de cuero. El campamento tribal apareció de repente, como si se hubiera materializado del propio bosque. Cabañas hechas de piel de animal y postes de madera salpicaban un claro junto a un arroyo de rápido movimiento. Las hogueras para cocinar lanzaban delgadas columnas de humo al aire de la tarde, y los niños jugaban entre las estructuras mientras las mujeres realizaban diversas tareas. Parecía tranquilo, incluso normal, nada que ver con el salvaje campamento de guerra que existía en las historias de los colonos. Pero en el momento en que emergieron de la línea de árboles, todo se detuvo. Los niños se congelaron a mitad del juego. Las mujeres levantaron la vista de su trabajo. Los hombres buscaron instintivamente armas que siempre estaban a su alcance. Todas las miradas en el campamento se fijaron en el pequeño niño blanco que caminaba entre sus guerreros, y el silencio que reinó fue ensordecedor. Oso Silencioso gritó algo en su idioma. Su voz resonó por todo el campamento con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Las cabezas se volvieron hacia él. El alivio y la alegría sustituyeron a la sospecha al darse cuenta de que su guerrero desaparecido había regresado con vida. Pero la alegría se desvaneció rápidamente al ver de nuevo a Ezequiel, y las preguntas comenzaron con vehemencia. Una mujer mayor corrió hacia la camilla de Oso Silencioso, con las manos acariciando sus heridas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Habló rápidamente, con la voz cargada de emoción.
Claramente, su madre o tía daba la bienvenida a casa a un hijo que temía muerto. Pero cuando Oso Silencioso explicó el papel de Ezequiel en su supervivencia, su expresión se endureció como metal frío. Se levantó lentamente y caminó directamente hacia Ezequiel, con la mirada clavada en su alma, con una intensidad que lo hizo querer desaparecer. Era pequeña, apenas más alta que él, pero su presencia llenaba el espacio a su alrededor como una tormenta. Cuando hablaba, su inglés era mejor que el de los osos silenciosos. Cada palabra era cuidadosamente elegida y pronunciada con precisión. «Eres el niño blanco que salvó la vida de mi sobrino». No era una pregunta. Su mirada no se apartó de su rostro, como si leyera secretos escritos en sus rasgos. Pero los niños blancos no vagan solos por el bosque profundo. Los niños blancos no arriesgan la muerte por la vida del hombre rojo. Así que te pregunto, pequeño, ¿qué eres realmente y por qué no deberíamos matarte donde estás? Todo el campamento esperaba su respuesta, y Ezequiel comprendió que sus siguientes palabras determinarían si viviría para ver otro atardecer. Ezequiel miró el círculo de rostros que lo rodeaba, viendo su propia muerte reflejada en la mayoría de los ojos. Estas personas no tenían motivos para confiar en él y sí todos para odiar lo que representaba. Pero Oso Silencioso le había pedido la verdad, y la verdad era todo lo que le quedaba para dar. «No soy nadie», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera llegó a todos los oídos del campamento. «Soy un huérfano que duerme en graneros y come sobras. La gente de mi asentamiento desearía que desapareciera, y tal vez debería haberlo hecho. Pero cuando encontré a Oso Silencioso moribundo, no pude simplemente irme». La expresión de la anciana no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Pronunció algunas palabras en su lengua materna, y varios de los guerreros tradujeron para quienes no habían entendido el inglés de Ezequiel. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «Tu gente y la mía han derramado mucha sangre. Tus soldados mataron a la esposa y al hijo de Oso Silencioso. Tus colonos toman nuestros terrenos de caza y envenenan nuestros arroyos. ¿Por qué salvarías a uno de nosotros cuando los de tu propia especie celebrarían su muerte?». La pregunta flotaba en el aire como el humo de sus hogueras. Y Ezequiel sintió el peso de generaciones de odio presionando sobre sus hombros. ¿Cómo podía explicar algo que apenas entendía? «Porque estaba herido», dijo Ezequiel finalmente. «Porque sé lo que es estar solo y asustado. Y vi esa misma mirada en sus ojos. Porque mis padres me enseñaron a ayudar a la gente antes de que muriera. Aunque no se parezcan ni hablen como yo». La anciana lo observó un largo instante y luego habló rápidamente a la multitud reunida. Las discusiones estallaron de inmediato, las voces se alzaron en un acalorado debate. Algunos señalaron a Ezequiel con evidente hostilidad, mientras que otros parecían defenderlo. Oso Silencioso intentó hablar desde su camilla, pero la discusión había cobrado vida propia. Entonces, una nueva voz irrumpió en el caos, profunda y autoritaria, lo suficiente como para silenciar al campamento entero al instante. La multitud se abrió como el agua ante un barco, revelando a un anciano que caminaba con la lenta dignidad de la edad, pero con la columna vertebral recta de un líder inquebrantable. Su cabello era blanco como la nieve fresca, trenzado con plumas y pequeños huesos que crujían suavemente al moverse. Este solo podía ser Lobo de Hierro, el jefe tribal cuya sabiduría era legendaria incluso entre los colonos. Se acercó a Ezequiel lentamente, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de la apariencia del niño. Cuando habló, lo hizo en inglés, su voz con la pronunciación cuidadosa de alguien que había aprendido el idioma por necesidad más que por elección. «He vivido 60 inviernos», dijo Iron Wolf, deteniéndose justo fuera del alcance del niño. «He visto a hombres blancos mentir con palabras dulces como la miel mientras sus corazones planeaban asesinatos. Los he visto hacer promesas que rompieron antes de que las palabras terminaran de salir de sus bocas. Así que cuando mis guerreros me dicen que un niño blanco salvó la vida de mi hijo, me pregunto si esto es otro truco». Ezequiel tenía la garganta seca como el polvo,
pero se obligó a sostener la mirada del jefe. No intento engañar a nadie. Solo hice lo que sentí que era correcto. Iron Wolf lo rodeó lentamente, como un lobo examinando a su presa, con las manos curtidas entrelazadas a la espalda. ¿Qué se sentía correcto? Arriesgaste tu vida por un extraño porque se sentía bien. Le diste agua a un enemigo porque se sentía bien. Curaste las heridas causadas por las armas de tu gente porque te parecía bien. Con cada repetición, la voz del jefe se hacía más fuerte, y Ezequiel empezó a comprender que algo fundamental estaba cambiando en la conversación. Dime, pequeño, continuó Lobo de Hierro, deteniéndose de nuevo frente a él. ¿Qué crees que te haría tu gente si supiera que has salvado a uno de nosotros? La respuesta llegó sin vacilar, porque Ezequiel ya había considerado esa posibilidad durante la larga caminata por el bosque. Probablemente me matarían. Lobo de Hierro asintió lentamente, y por primera vez, algo que podría haber sido aprobación se dibujó en su rostro. Y sabiendo esto, lo salvaste de todos modos. Las palabras de Lobo de Hierro resonaron por el silencioso campamento, y Ezequiel sintió todas las miradas sobre él mientras el jefe continuaba su evaluación. El anciano metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y sacó algo que provocó una audible exclamación en varios miembros de la tribu. Era otro caballo de madera tallada, idéntico al que el oso silencioso llevaba alrededor del cuello, pero más viejo y desgastado por décadas de manejo. Mi nieto hizo 2 de estos antes de que la enfermedad se lo llevara, dijo Iron Wolf, sosteniendo el juguete con reverencia. Uno para su padre, uno para mí. Cuando miro esto, veo las manos que lo tallaron. Manos pequeñas, manos amables, manos que crearon belleza en lugar de destrucción. Miró directamente a Ezequiel. Tienes unas manos así, joven. Puedo verlo en la delicadeza con la que trataste las heridas de mi hijo. El jefe se giró para dirigirse a su gente, hablando en su lengua materna con la autoridad de alguien cuya palabra era ley. Mientras hablaba, Ezequiel vio cómo los rostros a su alrededor cambiaban de la sospecha al asombro, a algo que parecía casi aceptación. Cuando Iron Wolf terminó de hablar, el silencio que siguió se sintió diferente, expectante, en lugar de amenazante. Le conté a mi gente una visión que tuve hace 3 noches, explicó Iron Wolf a Ezequiel. Vi una pequeña figura de piel pálida atendiendo a uno de nuestros guerreros heridos. En la visión, esta figura no tenía tribu, ni familia, ni hogar. Pero su corazón era puro, inmaculado por el odio que envenenó a tantos de nuestros pueblos. El jefe caminó hacia el centro del campamento, donde una gran hoguera contenía los restos de las llamas de la noche anterior. Guerreros comenzaron a emerger de refugios que Ezequiel ni siquiera había notado. Su número aumentó hasta que pudo contar al menos 50 hombres armados de pie en respetuoso silencio alrededor de su líder. Los espíritus me dijeron que una persona así vendría a nosotros cuando necesitáramos recordar que la bondad existe en todos los pueblos, continuó Iron Wolf. Que esta pequeña figura nos recordaría que el odio es una elección, no un destino. Más guerreros aparecieron desde los límites del bosque, convocados por alguna señal que Ezequiel no había visto. Pronto, más de 100 hombres rodearon el campamento. Iron Wolf alzó la voz para que llegara a todos los oídos presentes. Hoy hemos visto esa visión hacerse realidad. Este niño salvó la vida de Oso Silencioso cuando podría haberlo dejado morir. Este niño arriesgó su propia vida para mostrar misericordia a su enemigo. Este niño ha demostrado que el corazón humano puede elegir la compasión por encima de la venganza. Los guerreros comenzaron a moverse, formando filas ordenadas que creaban un enorme círculo alrededor de Ezequiel. Contó filas y filas de rostros pintados. Hombres con cicatrices de batalla que habían sobrevivido a innumerables conflictos, pero que ahora lo miraban con algo cercano a la reverencia. Casi 200 luchadores, cada uno representando años de guerra y pérdidas, todos concentrados en un pequeño niño huérfano. En nuestra tradición, dijo Iron Wolf, cuando alguien salva la vida de un miembro de la tribu, se convierte en familia,
no solo para esa persona, sino para todos nosotros. Colocó su mano curtida sobre el hombro de Ezequiel. Ya no eres un huérfano sin pueblo. Ahora eres mi nieto, hermano de oso silencioso, miembro de nuestra tribu. Como respondiendo a una orden tácita, todos los guerreros del círculo se arrodillaron. Inclinaron la cabeza en un gesto de respeto que dejó a Ezequiel sin aliento. 200 hombres que habían dedicado sus vidas a luchar contra su pueblo ahora lo honraban como a uno de los suyos. Bienvenido a casa, pequeño y valiente, dijo Hiram Wolf en voz baja. Bienvenido a tu familia. Por primera vez en años, Ezequiel sintió lágrimas en las mejillas, pero eran lágrimas de alegría. Por fin había encontrado su lugar. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el coraje y el destino se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un superchat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.